capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vamos a leer los versos del 17 al 26. Marcos 14, del 17 al 26. Dice la Biblia: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Padre, gracias por tu palabra. Te agradecemos tenerla y que en ella podamos tener la luz que tú nos das para nuestra obediencia. Señor, en esta hora te suplicamos que nos hables a través de esta porción de las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos, en esta porción que acabamos de leer, del capítulo 14, del 17 al 26, el estudio lo hemos titulado La Nueva Pascua, la Nueva Pascua. Mientras que la antigua Pascua tenía como propósito conmemorar la liberación que Israel había experimentado en la esclavitud que padeció en Egipto, esta nueva Pascua celebraba una redención infinitamente más grande, una redención más gloriosa. Era la redención del poder y el castigo del pecado. Y en una sola comida de Pascua, precisamente la noche antes de su muerte, el Señor concluye esa antigua celebración e instituye la nueva. Durante siglos, la historia o siglos de historia del Antiguo Testamento, se sacrificaron millones de corderos como parte de la celebración anual de la Pascua. Cada uno de esos animales sacrificados cumplía un propósito simbólico, era una representación de la realidad de que la liberación de la ira divina requiere la muerte de un sustituto inocente. Pero ninguno de tales sacrificios podía realmente expiar el pecado. Eso lo enseña claramente la Biblia. En Hebreos capítulo 10, verso 4, leemos estas palabras: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, estos animales que eran empleados en los sacrificios no cumplían un propósito eficaz. Esta Pascua sería diferente, porque en ella se inmolaría el Cordero de Dios. En ella se ofrecería el último sacrificio, tal como dice la palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 7, donde leemos lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1,
verso 29, está ese verso que dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, el perfecto Cordero. Todos los demás sacrificios no hacían más que apuntar hacia Él. Eran un anuncio, una proclamación de lo que iba a venir. Cristo vino. Su sacrificio fue total, completo, satisfactorio para Dios como ofrenda por el pecado. Y ahora en este pasaje, el Señor pone fin a esa antigua Pascua e inicia una nueva. Jesús envía a Pedro y Juan a Jerusalén para que hicieran los preparativos de la última comida pascual. En Lucas capítulo 22, verso 8, nos ofrece este detalle. Y esa noche, el resto de los 12 con Jesús se le unen en el aposento alto para celebrar lo que sería la última Pascua e inaugurar lo que hoy nosotros conocemos como la primera cena del Señor. La primera cena del Señor. Quiero invitarles a que juntos miremos estos dos escenarios. Primero, la última Pascua. Dicen los versos del 17 al 21, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Bueno, esta celebración pascual comienza, como dice el texto, cuando llegó la noche. En el escenario judío, la noche empezaba después de la puesta del sol y terminaba en algún momento posterior a la medianoche. Estas estipulaciones aparecían en Éxodo capítulo 12, del verso 8 hasta el 14. El Señor le explica también a los 12 en Lucas capítulo 22, el pasaje paralelo, en el verso 15, Lucas 22, 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Estas palabras expresan una profunda emoción que llenaba el corazón del Señor en aquella última Pascua con sus discípulos, en aquella comida, precisamente en aquella comida. Él iba a dar fin a todo un sistema complejo y daría inicio a uno nuevo, mientras que estaría dándole a sus seguidores instrucciones adicionales que debían escuchar horas antes de que él enfrentara la cruz. Cuando llegó la noche, dice la Biblia, vino con los 12. Esta expresión simplemente significa que el Señor llegó con los otros 10 para unirse a quienes ya estaban allí, Pedro y Juan. Y de acuerdo con las costumbres judías del siglo I, Jesús y los discípulos se sentaron a comer a la mesa. Ellos lo hacían recostados sobre cojines, con las cabezas hacia la mesa y los pies extendidos fuera de ella. En medio de esa celebración, de pronto el Señor dice: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Sabemos por las Escrituras, los mismos evangelios, que Jesús había predicho su muerte una y otra vez. Anteriormente no les había explicado a los discípulos el importante detalle de que sería traicionado
por uno de ellos. Por supuesto, Jesús sabía quién era esa persona. Sabía quién le iba a traicionar porque él conocía lo que había en el corazón de todos. Juan capítulo 2, verso 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Por cierto, eso te incluye a ti y me incluye a mí. No podemos nunca olvidar quién es Él. No podemos olvidar que como Dios es omnisapiente, es omnipresente. Incluso las malvadas intenciones de Judas, el Señor las conocía. En Juan capítulo 6, versos 70 y 71, la palabra nos da este detalle. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Lo escogió sabiendo quién era. Juan capítulo 13, verso 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Repito, lo escogió sabiendo que le iba a entregar. Eso es exactamente lo mismo que podemos decir de Dios con la creación del hombre. Lo creó, aún sabiendo que iban a pecar. Algunos intentan ayudar a Dios, pero en ese intento ineficaz llegan a atentar contra sus mismos atributos. Dios es soberano, la Biblia lo dice y es una verdad incuestionable. Nunca encontramos en las Escrituras a Dios perdiendo el control de algo. Ese no es el Dios que yo encuentro en la Biblia. Aún así, no podríamos decir, no coarta, no impide que el hombre tome sus propias decisiones. Esto en nuestra mente no caben, las dos cosas, pero es un problema para nosotros, no para Dios. Y volviendo al punto del Señor Jesucristo, Él sabía desde el principio quién era Judas y así lo eligió. Sin embargo, con los demás no pasaba lo mismo. Ni siquiera sospechaban de Judas en lo más mínimo. Al parecer este era un hombre tan hábil en esconder quién era realmente, en ocultar su falsedad, que llegaron a entregarle la tesorería. Aun cuando dice la Biblia que Judas estaba robando. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 6, la palabra del Señor dice lo siguiente, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Este es un hipócrita de manera consistente, desde el mismo comienzo que Jesús lo llamó, este hombre vino actuando con hipocresía. Nunca Judas nació de nuevo. En consecuencia, nunca Judas se arrepintió. No importa lo que digan estos predicadores de la farándula, hay que ir a la Biblia. ¿Qué dice realmente la palabra? Y la actitud de Judas siempre fue la actitud de un hombre impío. Cuando los discípulos, además escuchen esto, no importa la osadía de algunos parlanchines que lleguen a decir que Judas se arrepintió. ¿Qué creen que significa la expresión hijo de perdición? Un hombre que estaba
destinado a la perdición. ¿Por qué? Porque Dios lo tomó, puso un corazón malvado en él y lo programó para que hiciera lo que hizo. No. Judas actuó con toda libertad. Él escogió ese camino. Fue un camino de perdición que él eligió y lo eligió hasta el final. Oh, pastor, pero hay un momento en que Satanás entró en él. Claro, porque antes él le había abierto la puerta al diablo. Pero eso no disminuye la responsabilidad de Judas. Cuando los discípulos oyeron la sorprendente declaración de que uno de ellos le iba a traicionar, naturalmente se entristecieron y comenzaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? Mateo 6:22 explica que ellos estaban entristecidos y entristecidos en gran manera. Claro, con la excepción obvia del hipócrita de Judas. En el capítulo 26, en el verso 25 dice la palabra, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. Con la excepción obvia de Judas, los discípulos creían realmente en Jesús y no podían creer cuando se les informó que uno de ellos, uno que estaba con ellos, uno que estaba allí, era un traidor. Yo creo que las preguntas que le hicieron al Señor fueron totalmente sinceras, tanto por la desconfianza de ellos mismos como por el afecto sincero que sentían hacia Cristo. Quizás después que el Señor los reprendiera por ser orgullosos, se habían sensibilizado a la maldad potencial de sus propios corazones. El momento en que los discípulos estaban comiendo las hierbas amargas que formaban parte de la comida pascual, junto con el pan mojado, con la pasta de frutas y nueces, Jesús le dice, es uno de ustedes, uno de los 12, y da un detalle adicional, el que moja conmigo en el plato. ¿A qué se refería Jesús? Es probable que alrededor de la mesa hubieran varios cuencos o pozuelos para sumergir en ellos el pan. Con Judas al parecer sentado cerca de Jesús, y es muy probable que estuviera compartiendo el mismo cuenco o plato o pozuelo, como queramos llamarle, con el Señor. Pero lo increíble es que parece que los discípulos aún no comprenden totalmente la respuesta de algún modo enigmática del Señor. Como lo explica el apóstol Juan en su relato paralelo, ellos continuaron confundidos en cuanto a la identidad del traidor. En el Evangelio de Juan, quiero que lo veamos cómo narra Juan esta historia, y aquí se nos va a presentar el detalle de que ellos seguían todavía engañados con Judas. Y esto nos da una idea de qué trabajo había hecho espléndido Judas para ocultar su verdadero corazón. A este pues hizo señas Simón para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, o sea Juan, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, quizás lo que el Señor le quería decir, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Es para que ustedes tengan una idea de que la hipocresía
religiosa puede funcionar por un tiempo de manera muy efectiva. Pero digo por un tiempo, porque no se puede engañar siempre. Y no se puede engañar nunca al Señor. Él tiene la capacidad de mirar donde nadie más puede mirar. Él conoce todo acerca de nosotros. Por despreciable e insensato que Judas era un hombre motivado por sus propios deseos carnales. Sin embargo, lo que él iba a hacer, y de hecho hizo, no pudo alterar el plan de Dios. Es más, los designios malignos del traidor fueron estratégicamente establecidos por Dios dentro de sus propios propósitos redentores. Jesús continúa explicando y dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Aquí está el plan de Dios. Aquí está la soberanía de Dios ejecutando su propósito. Vuelvo a decir, hermanos, si usted respeta la Biblia como palabra de Dios, siempre va a tener que aceptar estos dos elementos: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, porque ambas cosas se enseñan en la Biblia. En el momento en que alguno de nosotros enfatice un punto a costa del otro, ha perdido el balance que se necesita para venir con un corazón humilde a las Escrituras. Aquí está la soberanía de Dios. Todo lo que estaba a punto de sucederle a Jesús ya había sido predestinado por Dios, había sido anunciado en las Escrituras. En Hechos 2, verso 23, dice la palabra del Señor. Hechos 2, 23. A fíjense que aquí el peso de la muerte de Jesús lo pone la palabra en el propio plan del Padre. Por una parte, no es totalmente la verdad. Mire, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, la soberanía de Dios, el plan de Dios, pero no se queda ahí. El hecho de que Dios tenga un plan y que tenga un propósito no excluye, no deja al hombre sin responsabilidad. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, Dios tenía un plan y se ejecutó, pero eso no iba a quitar la responsabilidad que aquellos que le llevaron a la muerte tenían delante de Dios. Siempre está esto presente en las Escrituras. Sí, Dios tenía el plan y el propósito de crear al hombre. Por cierto, Dios no fue el creador del mal ni del pecado. Él creó al hombre no siendo un ser pecador, pero lo hizo libre. Y esa libertad implicaba que el hombre eligiera y podía elegir el mal. Dios creó al hombre. El hombre pecó. Sin embargo, en ninguna manera el hecho de que Dios lo haya creado excluye la responsabilidad que el hombre tuvo por el pecado, porque hubo consecuencias. Y aún así el plan de Dios siguió adelante. Detalles acerca del sufrimiento y la crucifixión del Señor fueron predichos en las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 22, Isaías 53, Zacarías 12. Esto estaba anunciado. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El plan de Dios había sido determinado en la eternidad pasada. Apocalipsis capítulo 13,
verso 8. Dice la palabra, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue, inmolado desde el principio. O sea, de acuerdo al propósito de Dios, aún dice la palabra, antes de la creación misma. Nunca el plan de Dios podrá ser estorbado. Jesús no fue a la cruz como una víctima indefensa. Fue el obediente Hijo de Dios, cumpliendo la voluntad y la palabra del Padre. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Viene la otra parte. Aunque Dios utilizó a Judas para lograr sus propósitos, Judas seguía siendo personalmente culpable por sus acciones perversas. Lo mismo que estaba explicando sobre aquellos que ejecutaron a Cristo. El pasaje de Hechos, que ya lo hemos mencionado y lo hemos leído en otras ocasiones. Fíjense qué dice. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Nunca la responsabilidad humana puede excluirse a costa de la soberanía de Dios. En su providencia soberana, Dios pasa por encima de las decisiones pecaminosas de las personas, como la de Judas, para los propios fines y la gloria divina. Eso solo lo puede hacer Dios. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Si alguien puede leerlo. Aquí hay una ilustración más de esto. Son las palabras de José a sus hermanos. De alguien que no se había dejado amargar por lo que le había ocurrido. ¿Saben por qué? Porque vio la mano de Dios en lo que le estaba pasando. Y él por eso dice, ustedes pensaron mal. O sea, el hecho de que Dios estuviera obrando no significa que ellos no tenían responsabilidad. Ustedes pensaron mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Le voy a decir esto en las palabras de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La esencia del mensaje es este. Necesitamos aprender a ver la mano de Dios en medio de todo lo que nos ocurra. No significa que Dios es el responsable de la maldad. No. Hay pecado, por eso hay maldad. Y hay pecado porque hay seres pecadores. Pero Dios creó a esos seres pecadores con la capacidad de tomar decisiones. Ahora, nuestros pecados nunca van a sorprender a Dios. Mucho menos podrán derrotarle. Si Dios fuera de otra manera, entonces no sería Dios. Repito, el plan de Dios no exonera la maldad, ni tampoco exoneró la maldad de Judas. Las palabras hay es más que una advertencia, es un pronunciamiento divino. Judas será enjuiciado y condenado. Por eso dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. A través de su rechazo voluntario de Cristo, prefiriendo traicionarlo que creer en Él, Judas se condenó al infierno eterno. Juan capítulo 17, verso 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Alguien que le diga al predicador Dante Gebel, por favor. Tengo que mencionar su nombre porque es muy popular. Millones de gente lo sigue. Y todos los disparates que dice, se los aplauden. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hermanos, necesitamos saber lo que dice la Biblia. Y cuando alguien se aparezca diciendo algo contrario, que nos podamos dar cuenta, no importa lo bonito que lo digan. ¿Dice realmente la Biblia eso? La Biblia dice claramente que Judas se perdió. En ningún momento dice que se arrepintió. Ah, no, pastor, pero dice que ella arrepentido devolvió el dinero que le habían entregado. Arrepentido, pastor. Un momento. Una de las reglas de interpretación bíblica dice que no puedes tomar un texto fuera de contexto. No puedes aislar un texto de todas las escrituras. O dice que realmente se arrepintió, o esa palabra que se emplea o se traduce como arrepentimiento no es la palabra correcta. La traducción más correcta es Judas sintió remordimiento, porque alguien que se arrepiente no se suicida. Él vio las consecuencias de lo que había hecho. En algún punto del camino pudo entender contra quién había pecado, pero no se arrepintió buscando el perdón de Dios. La Biblia dice que se perdió, que es el hijo de perdición. No podemos saber, pero las escrituras sí dicen que él está en el infierno. Y sabemos por las escrituras que Judas no se arrepintió. Fíjense, ¿le queda alguna duda? Miren lo que dice Jesús. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es, mejor hubiera sido que no naciera. Aquí yo encuentro un consuelo para aquellos padres que pierden a sus hijos cuando son bebés. Yo sé que es una experiencia dura. Y no lo puedo saber a profundidad porque no he pasado por eso, pero he visto muchas personas. Cuando pierden quizás un embarazo que se dañó, o un bebé que murió en la edad de la inocencia. A la luz de verdades como estas, uno sabe qué pasó con ellos en el cielo. Se fueron con Cristo. Están disfrutando de una eternidad. Tal vez si hubieran vivido más, no habrían creído. Si nosotros miramos las cosas desde la perspectiva eterna, o como podríamos decir, desde la perspectiva de Dios, entonces ya cobra sentido. Y eso es lo que el Señor está diciendo, este hombre mejor que no hubiera nacido. Igual que todos los que rechazan a Cristo. Parece algo crudo. Usted está diciendo que hay gente que es mejor no nacer que morirse sin Cristo. No lo digo yo, eso fue lo que dijo Jesús. ¿De qué sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Después de haber tenido el privilegio definitivo de ser uno de los 12 discípulos de Jesús, Judas sería castigado de acuerdo con las medidas más extremas. La palabra lo dice en Lucas 12, 47 y 48. Si alguien puede leerlo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí está describiendo a un tipo de persona igual que Judas. Está diciendo que en el infierno van a recibir mayor condenación. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La retribución eterna que le esperaba y que espera
a todos los incrédulos, es tan grave que sería infinitamente mejor nunca haber nacido. Lo vuelvo a decir, Jesús está enseñando que es preferible, bueno, mejor que una persona que nace y se muere sin Él, es mejor que no haya nacido. ¿A quién le parece raro eso? A un incrédulo. Todos tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Y al final no les importa lo que pase después de esta vida. Y ese es el punto. ¿Que de qué sirve llegar aquí? Vamos a pensar que pueda llegar a 100 años. Qué bueno, qué larga vida. Y después irse para el infierno. Es lo que nos está enseñando el verso. En aquel momento el Señor puso fin a aquel sistema de sacrificios y ahora instituye lo que conocemos hoy como la nueva o como la cena del Señor, lo que podría ser la nueva Pascua, que es la cena del Señor. Marcos 14, 22 al 26. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. No perdamos el espíritu del pasaje. ¿Cómo llegó Jesús ahí? Lo que había estado diciendo. El ejemplo de Judas. Un hombre que estuvo tan cerca de él y sin embargo estaba tan, pero tan lejos. E inmediatamente pasa a enseñar, en esencia, lo más trascendental de esta vida, su propia muerte. Y lo que nosotros, cada uno de nosotros, hace frente a esa realidad. Juan 13 dice que esto ocurrió después que Judas se fue. Juan 13, 30 y 31. Se quedó el Señor, se quedó con los 12. Y transformó la Pascua en la cena del Señor, también llamada en las Escrituras la mesa del Señor o comunión, como se le conoce. Con ello marcó la transición del antiguo al nuevo pacto. Las palabras de Jesús registradas en este pasaje marcaron el fin de toda la ceremonia, de todos los sacrificios, de todos los rituales del Antiguo Testamento. Todos aquellos símbolos del antiguo pacto señalaban a Él. Fueron cumplidos en Él. Que Jesús dijera estas cosas mientras comían, sugiere que esto sucedió en momentos en que Él servía el cordero asado. En medio de la celebración de la Pascua, el único y verdadero cordero de la Pascua, Él tomó un poco de pan plano, crujiente, sin levadura, lo bendijo y dio gracias, como dice Mateo 14, 19. Lo partió y le dio a los discípulos. Mientras entregaba el pedazo de pan a los 11 les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Miren, comer pan sin levadura no solo simbolizaba aquella salida de los hebreos, de los israelitas de Egipto, una salida apresurada según Deuteronomio 16:3 recuerda, sino que también representa su separación de las influencias corruptoras del pecado, de la idolatría y la mundanalidad, que todo estaba simbolizado por la levadura. En la cena del Señor, a este mismo pan se le da ahora un nuevo significado. Ahora mira al cuerpo de Cristo, aquel que pronto sería ofrecido al Padre. Y de acuerdo con el pasaje paralelo de Lucas 22, 19, en Lucas 22, 19, Jesús añadió, pero quiero que leamos las palabras como aparecen en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 24, dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros
es partido. Haced esto en memoria de mí. Tales palabras indican que el Señor quiso que su cena la observaran sus seguidores, pero como un recordatorio de lo más trascendental que el mundo ha conocido, la muerte de Cristo. Y como es algo tan trascendental y tan importante, porque es un acto que nos ayuda a recordar por qué estamos aquí. O sea, lo que Él hizo por nosotros y lo que nosotros estamos llamados a decirle a otros. El Evangelio mismo. Y como es el Evangelio mismo, el diablo no puede estar tranquilo, tiene que pervertirlo. ¿Y cómo lo va a pervertir? Por medio de la religiosidad, los falsos profetas, los falsos mensajeros, por medio de muchas doctrinas de demonios, muchas de las cuales han salido del corazón de la mismísima Iglesia Católica. Como ha hecho con otras doctrinas, la cena del Señor la pervirtieron. Ellos la convirtieron en una práctica extraña al creer en lo que se llama la doctrina de la transustanciación. ¿Qué enseña esto? Que la sustancia del pan y de la copa supuestamente se transforman en el verdadero cuerpo y en la verdadera sangre de Cristo. O sea, que Jesús en aquel momento estaba hablando literalmente. ¿Cómo es posible si Él estaba físicamente con ellos allí? Similares malas interpretaciones de las palabras de Jesús incitaron a los judíos a ridiculizarlo. Por ejemplo, en Juan 2, cuando Él habla de su cuerpo como un templo, e hizo que muchos discípulos superficiales lo abandonaran cuando comenzó a hablar de Él como el pan de vida. Habló de Él como la puerta, como una vid. Todas estas palabras de Jesús tienen un sentido simbólico, figurado. Y así, exactamente lo mismo era lo que Él estaba transmitiendo cuando Él, en persona, estaba celebrando la cena con ellos. Después de distribuir el pan, el Señor instituyó el segundo elemento de la cena, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y dice la Biblia, bebieron de ella todos. El verbo traducido dar gracias es una forma de la palabra griega eucaristeo, de la que viene la palabra castellana eucaristía. Es un título histórico para la cena del Señor del que en gran medida la Iglesia Católica se apropió y lo corrompió. Por eso hoy la Eucaristía para los católicos no tiene nada que ver con el significado correcto de lo que enseñó el Señor. Que bebieran de ella todos demuestra que el Señor quiso que los creyentes, todos los creyentes, participaran de esta ordenanza. Después de beber la copa les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Así como el pan simbolizó el cuerpo, la copa simboliza su sangre. Y para que un pacto se estableciera tenía que haber derramamiento de sangre. El Señor murió en la cruz como el sustituto perfecto, llevando la culpa de aquellos que creerían en Él. Él soportó el castigo de la ira divina. Su pago fue perfecto y completo. Él concluye la celebración inaugural de la Cena del Señor con una promesa. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El fruto de la vid es lo que se llama un coloquialismo judío y se refiere ¿a qué? Al vino. En este contexto se refiere específicamente al vino tinto diluido de la comida pascual. Antes, esa misma noche, también Jesús había expresado en Lucas 22:16. Lucas 22:16.
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿De qué está hablando? De la cena. Bueno, habla del fruto, habla de la comida. Tales palabras aseguraron a los discípulos que él regresaría. Juan 14, verso 3. Y cuando él regrese, va a celebrar la Pascua con ellos y con nosotros. ¿Dónde? En el reino milenial. Ezequiel capítulo 45, los versos del 18 hasta el 25 hablan de esto. Y yo diría, si esto lo vamos a comer en el reino milenial, la vamos a celebrar porque en el reino milenial van a haber personas con cuerpos glorificados y otros que no tendrán cuerpos glorificados. Quiere decir que el hombre tendrá capacidad para comer. Y como el milenio es un anticipo de la eternidad, yo creo que en el cielo vamos a tener la capacidad, bueno, decimos en el cielo, pero al final lo que será la eternidad es cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Alguien dijo, el cielo y la tierra se unirán en uno. Y hay indicios por estos pasajes y otros que como seres humanos vamos a mantener muchas cosas que aquí hacemos. No las vamos a hacer como aquí por necesidad, porque nos vayamos a morir, porque nos vamos a morir. Pero parece que el hombre va a tener capacidad para comer. No estoy especulando. ¿Quieren que se los demuestre? Jesús pudo comer. ¿Se acuerdan? Con el cuerpo glorificado. Comió con los discípulos, es más, les preparó allí un desayuno y comieron juntos. Aquí les está diciendo, vamos a comer en la eternidad, vamos a disfrutar del fruto de la vida. En la ciudad eterna dice que habrá un árbol con 12 frutos para comer un fruto cada mes. Qué interesante, ¿verdad? Y otros detalles más. Ahora, en el milenio simplemente estaremos recordando lo que Él hizo. En la eternidad estaremos mirando a quien lo hizo. Y cada vez que veamos sus manos y sus pies, las únicas cosas que van a estar en el cielo hechas por el hombre. Ya una vez pregunté sobre eso, ¿qué es lo único que habrá en el cielo hecho por el hombre? Las heridas en las manos y en los pies del Señor. Sí, porque cuando Jesús resucitó con el cuerpo que tenía, ellos pudo mostrarle las marcas. Y en la eternidad estará con esas marcas. Cada vez que nosotros veamos a Jesús, nos acordaremos lo que hizo por nosotros, ¿verdad? De aquí que la celebración regular de la comunión no solo recuerda la muerte de Cristo, sino que también mira hacia delante. Hay una esperanza. Hay un futuro que todavía no ha llegado, pero es grandioso. Cuando Jesús terminó la Pascua, dice que ellos cantaron un himno. Probablemente el último salmo del tradicional Halel, el Salmo 118. Es difícil imaginar una bendición más apropiada, ya que el estribillo del Salmo repetido, del Salmo 18 es que la misericordia de Dios es para siempre. ¿Lo oyó? La misericordia de Dios es para siempre. Esa misericordia que fue expuesta en la cruz al darnos a Cristo, no solo hubo gracia, también hubo misericordia. Y dice la palabra que es para siempre. Marco concluye su narración que cuando observaron la cena y hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Allí Jesús oró fervientemente para que su Padre cumpliera su voluntad. Pronto el Cordero sería arrestado y condenado injustamente. El momento más importante de la historia de la redención estaba solo a unas cuantas horas.
Hoy nosotros tenemos esa historia en la Biblia. Forma parte del Evangelio que hemos creído y que estamos llamados a predicar. ¡Qué tremendo! Navidad no es más que ver el inicio del cumplimiento de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo. No nos quedamos allí en el pesebre con los pastores y los ángeles y todo lo que pasó en la Navidad. No, Él nació para morir. Y esa es la gran esperanza para este mundo, porque es la gran esperanza para cada ser humano. ¿Conocemos a Cristo? Es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Hemos entendido lo que hizo en aquella cruz por nosotros. Mejor aún, lo recordamos todos los días, porque es importante que no perdamos la esencia de lo que significó su muerte y que siga significando para nosotros lo mismo. Ese es el mensaje que hemos creído y que estamos llamados a compartir con otros. Fuera de Cristo no hay esperanza. Fuera de Cristo, mejor le fuera no haber nacido. Oh Padre, que estás desesperado por tu Hijo y que lo amas con locura de este lado. Imagínate por un momento que no lo tengas en la eternidad. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no comete errores. Y si nosotros estamos enfrentando una prueba y en medio de esa prueba nuestra respuesta, no digo reacción, respuesta es buscarle con un corazón humilde y necesitado, nunca Dios nos va a defraudar, nunca. Puede que no nos dé lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo mejor. Desde su perspectiva, no desde la nuestra. Ahora necesitamos fe para aceptar el no de Dios y seguir creyendo en su bondad, seguir creyendo en su misericordia, que como dice la palabra, es para siempre. Que el Señor nos bendiga.